Fotografía, una forma de atravesar la conciencia diurna para tocar los sentimientos en la cámara crepuscular del alma. David Lynch. Señores, el comúnmente llamado lenguaje cinematográfico por los cinéfilos más empedernidos no existiría sin uno de los elementos más determinantes en la construcción de su atmósfera, la fotografía, a veces también denominada cinematografía. Es el medio por el cual el director narra sin emitir palabra, que crea una forma de comunicación a partir de lo que se muestra, no de lo que se dice, cualidad que desde sus inicios lo ha hecho tan rico y vasto en todas sus posibilidades, mutante en su experimentación década tras década. Para hablarlo en términos sencillos, la fotografía es el recurso cinematográfico que traslada la visión del director, que ha sido plasmada en el guión, a imágenes que se queden a vivir en la retina del espectador. El responsable de encarar esta labor maestra dentro del séptimo arte es el director de fotografía, DP o cinefotógrafo. Algunos de los elementos que reflejan de manera indispensable la experticia en el quehacer del cinefotógrafo son: 1. El manejo de la luz y el color, empleados con extremo cuidado y detalle para establecer sobre todo la conciencia emocional de cada escena. 2. El encuadre, que supone la composición meticulosa del espacio que captará la cámara y que define, según cómo se lo presente, lo que el espectador ve y siente. Y 3. El movimiento de cámara, que tiene que ver con la forma en que la misma sigue a los personajes o está predeterminada a moverse a través del espacio donde transcurren los hechos. Aquí entran, por ejemplo, el uso de plano secuencia, el zoom, la cámara a ras del suelo o el propio paneo, de forma tal que una vez entregado el storyboard, esta especie de libreto detallado de dibujos que plasma cómo deberá verse cada escena, que el director de fotografía entra en juego y se pone manos a la obra para discernir y establecer cuál será el tipo de cámara y la lente que irá mejor con el proyecto en cuestión, de qué manera manipulará la luz tanto en los ámbitos cerrados como abiertos para arrastrar al público a este mundo, la paleta de colores a emplear, la composición del cuadro y la posición del punto A al punto Z de la cámara, cada uno de dichos aspectos milimétricamente dispuestos para configurar una obra memorable. Para este episodio de Fotograma 50 y como parte de nuestra serie de videos especiales Lo mejor de las últimas 15 primaveras del cine, repasaremos los 50 films del quindenio que hemos considerado más sobresalientes en este apartado. Para todos ustedes, el día de hoy, cinematografía, del 50 al 26. Puesto 50, María 2024, dirección de fotografía Edward Lachman. Reconocido como el mejor por la American Society of Cinematographers en su año, el trabajo de composición de Lachman fue uno de los elementos más celebrados de esta cinta, empleando distintos tipos de película para separar las capas narrativas de la vida de Callas. 35 milímetros a color para el presente contextualizado en el París de 1977, 35 milímetros en blanco y negro para los recuerdos y el pasado, 16 milímetros para las secuencias que representan su imaginación o alucinaciones y Super 8 para los momentos de suma intimidad a modo de grabaciones caseras. Los encuadres suelen ser angulares y centrados para dar una presencia masiva al espacio. Lachman define su técnica como un proscenio móvil, donde la cámara se mueve con grúas de gran alcance para que el espectador sienta que está participando en la ópera de su vida. La iluminación es expresionista, a diferencia de la estética obscura de trabajos previos al lado del realizador chileno, optando por una paleta más suave y femenina, con tonos ámbar, verdes y naranjas,
que evocan una postal vintage de los años 70. Se utilizaron lentes antiguos restaurados o Ultra Baltar para suavizar la imagen y darle una textura orgánica que con toda honestidad lo digital no puede replicar, desplegando movimientos de Steadicam lentos y fluidos que refuerzan la sensación de ensueño y melancolía que nos traspasa siendo espectadores del film. Varias de sus colaboraciones con este director podían entrar, pero nos terminamos decantando por María, que consideramos su mejor trabajo en cinematografía. Puesto 49. Clímax 2018. Dirección de fotografía Benoit Duvy. Considerada una de las obras más audaces visualmente de la última década, el director Gaspar Noé y su colaborador habitual, el director de fotografía belga Benoit Duvy, diseñaron una propuesta que busca sumergir al espectador en un estado de psicosis y ansiedad compartida con los personajes. La estructura técnica se centró en tomas extremadamente largas, incluyendo un plano secuencia central que dura aproximadamente 42 minutos. En la primera parte, la cámara es fluida y elegante, usando grúas y Steadicam para capturar la armonía del baile. Conforme avanza el mal viaje, el estilo muta a cámara en mano y monturas al hombro, volviéndose errático y orgánico a la vez. La cámara actúa como un fantasma que acecha a los bailarines, flotando entre ellos y girando sobre su propio eje, rotaciones de 360 grados, lo que genera una pérdida total de la noción del espacio. Cada zona del edificio posee además una identidad cromática que refuerza el delirio. Rojos intensos para el peligro o caos, verdes inquietantes y azules fríos. En este sentido, Noé utiliza humo y luces saturadas para dar una sensación de profundidad física al espacio, haciendo que el color se sienta casi palpable. Hacia el clímax de la cinta, la cámara se sitúa completamente boca abajo o en ángulos holandeses extremos, simbolizando el colapso del orden moral y físico de los personajes. Se utilizaron lentes de gran angular para mantener a múltiples bailarines en cuadro y permitir reencuadres en postproducción, asegurando que la acción nunca se detuviera. La historia siguió un orden cronológico, permitiendo que la iluminación y la técnica de cámara se degradaran progresivamente junto con la estabilidad mental de los actores, siendo así la fotografía uno de sus recursos más impactantes. Puesto 48. Sucker Punch, Mundo Surreal 2011. Dirección de fotografía Larry Funk. Aunque visualmente resulta una cinta polarizante, técnicamente destaca por ser muy sofisticada. El director Zack Snyder y su director de fotografía Larry Funk aplicaron una estética de novela gráfica en movimiento que define el cine de acción moderno. La película utiliza una técnica de color timing extrema para diferenciar los tres niveles de la realidad: el mundo real, o asilo, de tonos desaturados casi monocromáticos con verdes y grises fríos que transmiten opresión y desesperanza. El burdel, con una luz más cálida pero artificial, con dorados y ambares que simula una falsa sensación de confort. Y las fantasías de combate, cada una con una identidad cromática única: verdes militares en las trincheras, rojos y dorados en el Japón feudal, azules eléctricos en la misión futurista. El alto contraste estuvo velado por un proceso llamado Bleach Bypass digital, para que los encuadres mantuvieran un estilo de comic book, con la acción sucediendo en primer plano, sin descuidar una adecuada profundidad de campo. La cámara acelera durante el inicio de un golpe y se ralentiza en el momento del impacto. Esto permite al espectador apreciar la coreografía y el detalle visual de las partículas, como chispas, sangre, escombros, que de otro modo pasarían desapercibidos. El uso de crash zooms imprimió dinamismo a las batallas
batallas, pasando de un plano general a un primer plano extremo. Muchas de las escenas de acción presentan una fuente de luz fuerte detrás de los personajes para crear siluetas marcadas, dándoles una apariencia mítica. Y si hablamos de la textura, se buscó que la luz rebotara de forma específica en materiales como el látex, el metal de las espadas y la piel, creando un acabado hiperrealista que se sintiera como un videojuego de alto presupuesto. La cinematografía juega constantemente también con los reflejos en espejos para transitar entre las capas de la realidad de Baby Doll y poner así de manifiesto la fragmentación mental del main character, un festín audiovisual complejo en el que la fotografía tuvo un gran peso. Puesto 47, Birdman, la inesperada virtud de la ignorancia, 2014. Dirección de fotografía, Emmanuel Lubezki. La cinematografía de Lubezki en Birdman es un caso de estudio sobre cómo la técnica puede dictar la narrativa, en la que lo más icónico de su despliegue es su movimiento de cámara o uso de falso plano secuencia, que crea la ilusión de una toma única e ininterrumpida. En esta cinta, la cámara no es una observadora pasiva, persigue a los personajes por los pasillos estrechos del teatro, creando una sensación de urgencia y claustrofobia. Lubezki utilizó movimientos rápidos o panoramics y cortes ocultos en zonas obscuras o pasos de puertas para unir las tomas. En cuanto a la composición y encuadres, predominan los planos que siguen al actor desde atrás o lo guían de frente, sumergiendo al espectador en su psique. Se usaron lentes muy abiertos como el de 12 milímetros o 18 milímetros que permiten ver al personaje y su entorno simultáneamente, pero que deforman ligeramente los rostros cuando la cámara se acerca mucho, acentuando la inestabilidad mental del protagonista. El uso de la luz, por otro lado, está bien justificada, apoyando de forma atenuante las transiciones temporales. Gran parte de la iluminación proviene de fuentes dentro del set, lámparas de mesa, luces de camerino, carteles de neón, que marcan el paso del tiempo y consiguen pasar del día a la noche de forma fluida dentro del mismo movimiento de cámara, ajustando la intensidad de las luces de manera orgánica. El contraste del color oscila entre los tonos cálidos y dorados del escenario y los camerinos, que representan la gloria y el ego, y los tonos fríos, azules y verdes de los callejones de Nueva York, o las áreas técnicas del teatro, que representan la realidad cruda y el fracaso. Y si nos adentramos en la profundidad de campo, a pesar de estar en constante movimiento, casi todo está enfocado. Esto obliga al espectador a procesar tanto la actuación de los personajes como el caos que ocurre en el fondo, aumentando el realismo y la inmersión. Puesto 46, Civil War, Guerra Civil 2024. Dirección de fotografía, Rob Hardy. Resaltando ante la crítica por su enfoque crudo y agresivo, su fotografía estuvo pensada para que el espectador sienta la urgencia y el peligro de una zona de combate real, rindiendo a su vez claro homenaje al fotoperiodismo de guerra. Hardy utilizó encuadres muy coherentes donde situaba a los actores en el centro del plano con mucho espacio superior o headroom, una técnica que genera una sensación constante de desequilibrio e inquietud en el espectador. Mediante el uso de sensores de formato completo y aperturas amplias, se logró una profundidad de campo muy reducida. Esto permitía mostrar el entorno bélico, manteniendo al personaje claramente aislado del caos, enfocando la atención en su reacción emocional. Y por si fuera poco, la relación 1.851. La película utiliza una relación de aspecto que se acerca a las proporciones de la fotografía clásica, reforzando el vínculo con el fotoreportaje de no ficción.
Para el uso de la luz se tomaron decisiones arriesgadas, con exteriores que presentaban blancos muy brillantes o quemados, una estética que imita la exposición rápida y a veces imperfecta de una cámara de reportero en medio de la acción. El enfoque consistió en prescindir de una iluminación estéticamente bella en favor de una que pareciera captada en el momento. En escenas nocturnas se utilizaron fuentes de luz de gran intensidad como las luces Wendy para simular focos militares o iluminación urbana cruda. El uso de la cámara DJI Ronin 4D en el movimiento de cámara fue clave. Esta tecnología permitió movimientos extremadamente suaves, pero con la agilidad de una cámara en mano, eliminando la necesidad de pesados equipos de estabilización y permitiendo que la cámara se moviera entre el fuego cruzado como un reportero más. Un elemento memorable que es digno de inciso también sería la inserción de instantáneas fijas, frecuentemente en blanco y negro o con grano analógico, justo en el momento en que los personajes disparan sus propias cámaras. Estas imágenes congelan la acción y rompen el ritmo de la película para enfatizar la brutalidad de lo que se acaba de capturar. Jugada maestra para entrar en el top. Puesto 45, Silence, Silencio 2016. Dirección de fotografía Rodrigo Prieto. Marcando la segunda colaboración de Prieto con Scorsese, después de haber trabajado juntos en El Lobo de Wall Street de 2013 y cuya asociación se extendería posteriormente a cintas como El Irlandés de 2019 y Los Asesinos de la Luna de 2023, esta en particular resalta entre todas por un enfoque visual de contención, en el que el lenguaje de cámara es más pausado y sobrio en comparación con el estilo enérgico habitual del director y consiguiendo sumergir así al espectador en el Japón del siglo XVII. La mayor parte de la película se filmó en cinta de 35 milímetros, esto para capturar mejor la profundidad del color y la textura de la naturaleza, recurriendo a lo digital únicamente para escenas nocturnas complejas. Prieto utilizó grandes angulares para mostrar a los sacerdotes como figuras diminutas frente a la inmensidad de las montañas y el mar de Taiwán. Esto subraya la idea de un dios que parece observar en silencio. Se inspiró en la pintura barroca y en cineastas japoneses como Kenji Mizoguchi. De hecho, muchos encuadres son frontales y simétricos, buscando una solemnidad casi religiosa. En momentos clave, por ejemplo, la cámara se coloca a la altura de los ojos de los personajes mientras están arrodillados, conectando al espectador directamente con su humillación o su oración. En cuanto al simbolismo a partir del color, la película inicia con tonos fríos, verdes y grises para transmitir la hostilidad del entorno y la humedad de la selva. A medida que la fe de Rodríguez es puesta a prueba, aparecen tonos más cálidos y dorados, vinculados al sufrimiento y a la idea del barro de la apostasía. Y con respecto a la dualidad del claro-oscuro, Prieto buscó que la luz se sintiera auténtica para el siglo XVII. En interiores, la luz proviene de fuentes únicas como velas o fuego, creando sombras profundas que evocan las pinturas de Caravaggio, mientras que el constante uso de la niebla no solo aportó atmósfera, sino que funcionó como una metáfora sobre la incertidumbre y fe dudosa de los protagonistas. Puesto 44, Warhorse, Caballo de Batalla 2011. Dirección de fotografía Janusz Kaminski. Colaborador habitual de Spielberg y habiendo iluminado y filmado todas sus películas desde La lista de Schindler de 1993, con Caballo de Batalla el cinefotógrafo polaco rinde homenaje al cine clásico de directores como John Ford, utilizando paisajes épicos y encuadres majestuosos. El film
transita de los tonos vibrantes y bucólicos de la campiña inglesa en Devon a una estética gris, fría y desaturada al representar el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial. Por su labor en esta película, Kaminski recibió una nominación al Oscar a la mejor fotografía y ganó premios de asociaciones de críticos. Para el encuadre, echa mano de grandes planos generales que capturan la inmensidad de los valles ingleses, situando a los personajes en el tercio inferior para enfatizar la escala de la tierra. Es muy frecuente ver al caballo Joy o a los soldados recortados contra el horizonte durante el amanecer o el atardecer, creando imágenes icónicas que parecen pinturas al óleo. Fiel a su estilo, Kaminski utiliza luces muy potentes que entran por las ventanas o entre las nubes, creando haces definidos que envuelven a los personajes en un aura casi espiritual. El uso, además de luces traseras muy marcadas, resalta la textura del pelaje del caballo y el barro de las trincheras, separando claramente a los sujetos del fondo. La primera parte en Devon opta por una saturación romántica inspirada en el Technicolor, simbolizando un mundo idílico, mientras al llegar a la guerra, la desaturación es drástica, reflejando la pérdida de esperanza y la suciedad del conflicto. En las escenas de batalla, Spielberg y Kaminski utilizan una velocidad de obturación corta o shutter para que el movimiento sea entrecortado y agresivo, aumentando la sensación de caos. La cámara acompaña en todo momento las carreras de Joy con movimientos fluidos de Dolly o Crane, que capturan la potencia y el instinto de supervivencia del animal sin perder la elegancia. Puesto 43, The Handmaiden, La doncella 2016. Dirección de fotografía Sean Hun-Seon. El mismo de hechuras cinematográficas maravillosas como Oldboy, Lady Vengeance, Thirst y Stoker, vuelve a colaborar para esta cinta con el fantástico Park Chan-wook para entregarnos una fotografía de gran precisión estética, iluminación meticulosa y uso de movimientos de cámara complejos que definen el tono elegante y erótico de la película ambientada en la década de 1930. Se apoya mucho en la arquitectura de la mansión, columnas, puertas, corredizas, para crear marcos dentro de marcos. Esto refuerza la sensación de que los personajes están atrapados o siendo vigilados. Inspirado en el cine de Kubrick, usa composiciones centradas que dan una sensación de orden rígido y formalidad, que luego se rompe en aras de la tensión sexual o la violencia. Como la historia se cuenta desde tres puntos de vista, la cámara a menudo repite encuadres, pero con ligeras variaciones para cambiar quién tiene el poder en la escena. Para el movimiento de la cámara, predomina el dolly tracking shots, desplazándose de forma suave y casi imperceptible, como si flotara por los pasillos. No hay movimientos bruscos, todo es calculado y elegante, empleando zooms muy pausados para enfatizar las microexpresiones de los actores, creando una intimidad que se siente casi intrusiva. A menudo, la cámara gira para conectar a dos personajes en una habitación, subrayando el vínculo o el engaño entre ellos sin necesidad de cortes. En los interiores, la luz suele entrar por grandes ventanales, creando zonas de sombra profunda que ocultan las verdaderas intenciones de los characters principales. La iluminación resalta las texturas de la piel, la seda de los kimonos y la madera, apelando a la sensualidad táctil que define la trama.
La película juega con el contraste entre los verdes y marrones profundos del bosque y el jardín, simbolizando lo salvaje y lo prohibido, frente a los tonos fríos, azules y grises del ala británica de la mansión, que denotan la frialdad y el control, elevando el trabajo del surcoreano como obra audaz y estilizada en la fotografía del último tiempo. Puesto 42, Gravity, Gravedad 2013. Dirección de fotografía, Emmanuel Lubezki. Segundo escaño dentro del top que cae en manos del mexicano Emmanuel Lubezki, esta vez por el suspense de ciencia ficción protagonizado por Sandra Bullock, y con el que se alzó con la estatuilla del Hombre Dorado en su año por la fotografía de esta película, cuya innovación técnica fue fundamental en la creación del aspecto visual del film, que simulaba estar rodado íntegramente en el espacio exterior mediante el uso de tomas largas y complejas técnicas de iluminación digital combinadas con efectos visuales. Con el consentimiento de Cuarón, se utilizaron tomas extremadamente largas, especialmente para el inicio, cuya única secuencia duró 17 minutos. La cámara no se mueve de forma humana, flota, gira y se desplaza en 360 grados sin un arriba o abajo fijo, lo que sumerge al espectador en la desorientación del espacio. La cámara pasa de ser un observador lejano a entrar literalmente dentro del casco de la protagonista, convirtiendo una toma épica en una experiencia subjetiva y asfixiante. Como gran parte de la película es CGI, Lubezki inventó una estructura cúbica recubierta con miles de paneles LED donde se colocaban a los actores. Los paneles proyectaban sobre los rostros de los actores la luz exacta de la Tierra, el Sol o las estrellas que verían en la escena. Esto permitió que la integración entre los actores reales y el espacio digital fuera perfecta. La luz cambia constantemente de color e intensidad mientras los personajes giran, replicando el ciclo de luz de 90 minutos que viven los astronautas en órbita. La composición suele colocar a los personajes como puntos diminutos frente a la curvatura masiva de la Tierra o el vacío negro, reforzando visualmente el tema de la soledad y la fragilidad humana. A pesar de ser un entorno digital, se utilizaron lentes de gran angular para mantener el detalle de la Tierra de fondo y la textura de los trajes espaciales al frente, creando con ello una sensación de inmensidad constante. Este cuidado contraste de escalas, plano secuencia y lightbox le ha asegurado una formidable presencia en este apartado. Puesto 41, Puss in Boots, The Last Wish, Gato con Botas, El Último Deseo, 2022. Dirección de fotografía, Chris Stover. Encargándose de la iluminación, el encuadre, el estilo visual y la atmósfera de la película, Stover logró un acabado artístico que recuerda a una pintura de cuento de hadas. La película utiliza una técnica llamada step rate, similar a la de Spider-Verse. Así, en las escenas de acción, bajan la cantidad de cuadros por segundo para que el movimiento se sienta dibujado a mano. Y es precisamente este último aspecto lo que la hizo tan revolucionaria, su estilo impresionista, que rompió con el realismo tradicional de DreamWorks para parecer un libro de cuentos ilustrado. Las composiciones no buscan profundidad fotográfica real, sino que usan fondos simplificados con pinceladas visibles para que el espectador se centre en la emoción
evolución del personaje. El fantástico uso del color se plasma en personajes como el lobo, la muerte, que siempre aparece precedido por una paleta de rojos intensos y grises oscuros, rompiendo la calidez del resto del mundo, o en objetos esenciales en la narrativa como el mapa, que cambia de color y forma según quien lo sostenga, adaptando la saturación y el tono a la personalidad de cada personaje, brillante para perrito, lúgubre para gato. El movimiento de cámara, por otro lado, fue sumamente dinámico, haciéndose en los combates de una energía frenética fascinante, usando ángulos contrapicados extremos para que el lobo se vea imponente y el gato pequeño y vulnerable, con zooms rápidos y movimientos que ignoran las leyes de la física, algo que solo se permite la animación, para acentuar la velocidad de las coreografías de lucha y ganándose con la conjunción de cada uno de estos elementos los elogios por su estilo visual único que se aleja del fotorrealismo de otros trabajos en 3D, utilizando técnicas inspiradas en el 2D para destacar la narrativa, un trabajo coordinado junto al director Joel Crawford. Puesto 40, Better Man, Un Hombre Mejor 2024. Dirección de fotografía, Eric Wilson. Ampliamente reconocido por su trabajo previo en películas como Paddington y Paddington 2, en esta producción dirigida por Michael Gracey, la labor del cinefotógrafo noruego consistió en integrar la visión del realismo mágico del director con la captura de movimiento necesaria para representar a Robbie Williams como un chimpancé digital, permitiendo transiciones fluidas entre el drama crudo de los personajes y secuencias musicales oníricas, para lograr una estética en cámara que se sintiera orgánica muy a pesar del uso masivo de efectos visuales. Para ello se utilizaron cámaras Arri Alexa Mini LF con lentes Jetco Cam, Genesis G35, Vintage 66 y Sigma Classic Prime. El equipo trabajó estrechamente con Weta FX para replicar digitalmente las imperfecciones de los lentes reales, como destellos, distorsiones y viñeteado, asegurando que el personaje generado por computadora se sintiera parte del entorno físico. Para la composición, utiliza primeros planos extremadamente cerrados para capturar la humanidad en la mirada y las expresiones faciales. Esto obliga al espectador a conectar con el dolor y la vulnerabilidad del personaje, resaltando la soledad de Robbie en medio de multitudes, usando espacios negativos o encuadres que lo hacen ver pequeño frente a la inmensidad de los escenarios. Para las escenas en el Rod Laver Arena o el Royal Albert Hall, por ejemplo, se utilizaron lentes de formato grande que capturan la escala masiva de los eventos y las energías de las multitudes. Se utilizó tecnología que permitía a la producción digital recibir datos de las consolas de iluminación de los conciertos reales, asegurando que las luces que bañaban al Robbie digital coincidieran exactamente con el entorno físico. La misma cambia drásticamente entre la frialdad y crudeza de los momentos de adicción, luces más planas o sombras duras, y el esplendor cálido y vibrante de los números musicales. El uso de movimiento de cámara, por otro lado, fue continuo, aunque combinándose con handheld o cámara en mano para imprimir crudeza al drama personal. Puesto 39, Shape of Water, La Forma del Agua 2017. Dirección de fotografía, Dan Lautsen. Clase maestra de narrativa visual a manos del cinefotógrafo danés para esta cinta, en la que el uso simbólico del color es uno de sus rasgos más distintivos. El futuro y el entorno de la criatura, representados por el verde y el cian,
la gelatina, los autos y el laboratorio. Es un verde acuático que inunda la pantalla. El rojo, reservado para el amor y la pasión que surge con Elisa, y el ámbar y el dorado, simbolizando la nostalgia y el pasado en el mundo de Giles. La técnica de iluminación empleada fue muy teatral, aplicándose luces proyectadas a través de agua o cristales para crear patrones de caustics o reflejos ondulantes, incluso en escenas secas, dando la sensación de que los personajes siempre están sumergidos. Hay mucha influencia del cine negro. Las sombras son profundas, sumando al misterio y ayudando a integrar los efectos visuales de la criatura con el entorno real. La cámara casi nunca está estática, se desplaza con fluidez elegante, conectando a los personajes en un solo plano. El movimiento es pausado y romántico, emulando el ritmo de los musicales clásicos de los años 50. Muchos encuadres en el laboratorio utilizan líneas de fuga para mostrar la opresión del gobierno, mientras que en el apartamento de Elisa los encuadres son más circulares y suaves. Se da mucha importancia a las manos y al lenguaje de señas, encuadrándolos de forma que el espectador sienta la textura y la conexión física entre los protagonistas. Ningún detalle en la fotografía es menor y está sutil pero inteligentemente acoplada a la narrativa. Puesto 38. I saw the TV glow. Vi el brillo del televisor 2024. Dirección de fotografía Eric Yu. Lo primero que captó mi atención cuando vi este film fue su sublime y efectiva calidad fotográfica. El trabajo del egresado de la NYU en esta película, dirigida por Jane Showroom, fue fundamental para crear la atmósfera surrealista y nostálgica que define la cinta. Algunos aspectos técnicos y estilísticos destacados de su cinematografía incluyen la elección de cámara y lentes, empleándose una Arriflex LT con lentes Master Prime, la profundidad de campo, optándose por filmar gran parte de la película a una apertura de t1.3, lo que permitió una profundidad de campo muy reducida, ideal para los numerosos planos nocturnos y para acentuar la sensación de aislamiento de los personajes. Y 3. La estética visual. La fotografía juega con tonos morados y azules neón que contrastan con la vida maid de los suburbios, logrando una transición visual efectiva entre la realidad y la serie de televisión ficticia dentro de la película, The Pink Opaque o el rosa opaco, e inspirándose en el estilo de observación en películas como Almost Famous. En momentos clave, la película cambia al formato cuadrado típico de la televisión antigua, lo que vincula emocionalmente la vida de los protagonistas con la serie que los obsesiona. Muchos encuadres los sitúan de hecho en esquinas oscuras o habitaciones poco iluminadas, creando una profundidad que absorbe al espectador en su estado de disociación. Dicha relación de aspecto, paleta de colores excepcional y composición inmersiva la impregnan de un cuidado lenguaje cinematográfico que para nada pasaría desapercibida de la vista del canal. Puesto 37. The Lighthouse, El Faro 2019. Dirección de fotografía Jaren Blaschka. El cinefotógrafo estadounidense optó por un estilo de blanco y negro de alto contraste, utilizando película Kodak Double X para lograr una textura clásica y tenebrosa, buscando con ello emular la estética ortocromática de principios del siglo XX, lo que hizo que la piel de los actores pareciera más curtida y resaltaran los defectos, utilizando un filtro cian personalizado.
La película fue rodada en un formato casi cuadrado 1.19:1, similar al cine mudo, para potenciar la sensación de claustrofobia. Se emplearon lentes Baltar de la década de 1930 para obtener una calidad visual suave y difusa en los primeros planos. Esta relación de aspecto o movie tone obliga a composiciones verticales muy cerradas que acentúan la claustrofobia de la isla y la altura física del faro. La cámara suele centrarse en los rostros de Robert Pattinson y Willem Dafoe, atrapándolos en el encuadre sin aire a los lados, lo que intensifica el duelo psicológico entre ambos. Fuera de los dolly shots calculados, la cámara permanece estática en muchas escenas, observando la rutina monótona y desesperante de los protagonistas, derivando también en que, al ocurrir un movimiento brusco, el impacto visual sea mucho mayor. Mientras tanto, el acusado uso de filtros personalizados imita la película antigua que no era sensible a la luz roja, haciendo que las texturas, barbas, arrugas, poros se vean extremadamente detalladas y sucias, dándoles un aspecto esculpido. El resultado, un ejercicio indie de gran profundidad hipnótica que les valió nominación a los galardones de la Academia en su momento, lo cual se debe principalmente al aporte de Blaschka en fotografía. Puesto 36, Monkey Man, El despertar de la bestia 2024. Dirección de fotografía, Sharon Meir. Fotografía caracterizada por texturas rugosas, colores contrastados y una tonalidad ocre que refleja el ambiente social y la venganza manifiesta en la trama. El israelí Meir trabajó estrechamente con el director y protagonista Dev Patel para crear una estética visceral y cinética, a menudo comparada con el cine de acción de alto impacto. En la composición o el encuadre hallamos primeros planos extremos y fránticos, especialmente en la primera mitad de la película, en la que la cámara se mantiene extremadamente cerca de los personajes, creando una sensación de claustrofobia y urgencia que refleja la desesperación del protagonista. También tomas POV, empleándose planos en primera persona para colocar al espectador directamente en medio de los combates y aumentando así su carácter inmersivo. Se suelen utilizar espejos y reflejos, como en la pelea final, para crear metáforas visuales sobre la identidad y la dualidad del personaje. Los lentes Cube Speed Panchro consiguieron por su parte una distorsión sutil que enfatiza la textura rugosa de los entornos urbanos. El uso de la luz en la cinta contrasta el neón noir de los clubes nocturnos con los tonos terrosos de los suburbios, modelando siluetas dramáticas que añaden una capa artística a las secuencias de acción brutales. Dicha graduación del color resalta detalles en las sombras y tonos de piel naturales, logrando una imagen limpia pero con una sensación de suciedad estilizada. El movimiento de cámara en mano es cinético y agresivo. Los whip pans o panorámicas rápidas permiten que el espectador sienta el impacto físico de los golpes. Se destacan tomas largas y fluidas que siguen a los personajes sin cortes, como en la icónica pelea del elevador, lo que mantiene la tensión al máximo. A medida que el protagonista gana control y confianza, la cámara transita de un estilo inestable y tembloroso hacia movimientos más fluidos, elegantes y controlados en el clímax, destacando así por una estética visceral y caótica que evoluciona junto con el main character y haciéndola excepcional en su capacidad para sumergir al espectador en la acción mediante técnicas poco convencionales y un uso de la luz expresiva.
Puesto 35, Robot Dreams, Mi amigo robot 2023. Dirección de fotografía, Xavier Farré, José Luis Ágreda y Pablo Berger. Al tratarse de una película de animación muda, la cinematografía en Robot Dreams supone un gran peso artístico, llevada a término además con una calidad estupenda, utilizando un lenguaje visual que mezcla la simplicidad del cómic europeo con una planificación cinematográfica sofisticada. Algunos de los elementos que le hicieron memorable fueron en primer lugar su composición y estilo visual, adaptados al estilo de la line clear o línea clara, popularizada por Hergé. Esta técnica se basa en claridad narrativa, líneas continuas y limpias que separan claramente a los personajes del fondo. Luego, el contraste en el detalle. Mientras los personajes tienen diseños esquemáticos y sencillos, los fondos de Nueva York están llenos de detalles barrocos y realistas. Y para finalizar, el simbolismo. Al ser dibujos sencillos, los personajes funcionan como símbolos universales, permitiendo que el espectador proyecte sus propias experiencias en ellos. En cuanto a los encuadres, a pesar de su estética plana en 2D, el director utilizó una planificación de acción real, primeros planos expresivos, cruciales para transmitir pensamientos y emociones sin diálogos, enfocándose en las miradas y gestos de los personajes. Se usan ángulos muy altos o picados extremos para acentuar la soledad de Doc en la ciudad o la vulnerabilidad de Robot en la playa. La composición fue en este caso por capas. Siempre hay vida en el fondo. Mientras ocurre la acción principal, se ven ciudadanos caminando o interactuando, lo que da profundidad y realismo al mundo. El uso del color script, que no fue solo estético, sino que marcó el arco emocional de la historia. Durante la evolución estacional, la paleta cambia drásticamente con las estaciones en Nueva York, reflejando el paso del tiempo y el estado de ánimo de los protagonistas. Se evitan sombras complejas para mantener la fidelidad al cómic original de Sarah Baron. El uso de colores vibrantes en escenas de felicidad, como el baile en Central Park, contrasta con tonos más apagados o fríos en los momentos de melancolía. El movimiento de cámara se diseñó para dar ritmo a una historia ausente de diálogos. Muchas secuencias se montaron siguiendo el tempo de canciones icónicas como September, funcionando casi como videoclips narrativos. Y resumiéndose en una animación profundamente emocional y fluida, con planos de gran clase que facilitan que los desplazamientos de cámara por las calles de Manhattan se sientan naturales y envolventes. Puesto 34, Challengers, Desafiantes 2024. Dirección de fotografía, Seyenbu Makdeprom. Representando la tercera colaboración del cineasta tailandés con el director Guadagnino, su trabajo para esta cinta destaca por transformar un partido de tenis en un campo de batalla emocional y erótico a través de decisiones técnicas audaces, encuadres que refuerzan constantemente el triángulo amoroso, utilizando planos que aíslan a los personajes en sus propios marcos, simulando sus posiciones en la cancha, o composiciones donde Tashi ocupa el centro dominante, actuando como el eje de poder entre Art y Patrick. Otros más que podrían considerarse inusuales, como la cámara colocada debajo de un piso de cristal para ver el movimiento de los pies y los cuerpos desde el suelo, y tomas subjetivas desde la perspectiva de la propia pelota de tenis. El uso de película de 35 milímetros y lentes 6 Super Speed permiten primeros planos con un grano fino que resalta detalles como el sudor y la tensión muscular, elementos clave para la atmósfera sensual del filme. El simbolismo cromático desemboca en un ejercicio narrativo interesante, en el que se usa el color para marcar las lealtades y personalidades. Azul, asociado inicialmente con Patrick para transmitir frialdad o distancia, y rojo con Art para transmitir calidez y seguridad.
A medida que Tashi influye en ellos, los personajes intercambian estos colores, denotando cómo se han transformado mutuamente. La maestría en el uso de la luz queda demostrada en el partido final, envuelto en un atardecer o golden hour que baña toda la secuencia, elevando el drama y dándole un aire mítico al cierre de la historia. En el movimiento de cámara se imita el ritmo de un peloteo de tenis, moviéndose rápidamente de un personaje a otro para crear un rally visual durante los diálogos, lo que mantiene la sensación de competencia incluso fuera de la cancha. Se utilizaron grúas Techno Crane y sistemas Libra para que la cámara sobrevolara la red y recorriera la cancha de manera dinámica, eliminando la estática del espectador tradicional y metiéndolo directamente en la acción, mientras que el slow motion o cámara lenta tuvo lugar en momentos de clímax físico o emocional para dilatar el tiempo, permitiendo que el espectador apreciara la coreografía del deporte y los gestos sutiles de deseo entre los protagonistas. Y una vez terminado dicho festín cinematográfico, solo nos resta decirle a Guadagnino y a su director de fotografía, bravísimo. Puesto 33. Parasite. Parásitos 2019. Dirección de fotografía Hong Kyun-yo. Habiendo trabajado anteriormente con el oscarizado Bong Joon-ho en cintas como Snowpiercer de 2013 y Mother de 2009, el cineasta surcoreano hace nuevamente gala de su talento, entregándonos esta maravilla del cine contemporáneo que es Parasite. Para que la cinta se sintiera como una comedia sin payasos y una tragedia sin villanos, utilizaron el lenguaje visual marcando la insalvable brecha de clase. El director utiliza marcos de puertas, pilares o ventanas para separar a los Kim de los Park incluso cuando están en la misma habitación. Fíjate cómo el señor Park siempre menciona que no le gusta la gente que cruza la línea. El encuadre siempre refuerza quién está arriba y quién está abajo. Los Kim siempre están mirando hacia arriba, a las ventanas del semisótano o a los Park, mientras que los Park siempre están mirando hacia abajo. La iluminación no solo crea atmósfera, sino que cuenta la historia económica. La casa de los Park desborda luz natural y tonos cálidos, simbolizando bienestar. El semisótano de los Kim depende de luces fluorescentes baratas con un tono verde amarillento que evoca al moho, humedad y falta de ventilación. Una escena brillante ocurre cuando los Kim se esconden bajo la mesa. La luz se vuelve selectiva, dejando a los protagonistas en penumbras, casi como insectos ocultos. En la casa Park, la cámara suele moverse con traveling suaves y elegantes. Sin embargo, cuando los Kim empiezan a infiltrarse, la cámara se mueve con ellos de forma más dinámica, casi como si el espectador estuviera participando en el engaño. Una de las secuencias más potentes es la huida bajo la lluvia. Aquí, la cámara sigue a los personajes en un movimiento constante de descenso hacia abajo, reforzando visualmente que sin importar cuánto finjan, su lugar en la escala social es el fondo. La relación de aspecto 2:39:1 fue otro acierto, ya que al usar un formato panorámico de widescreen, lograron capturar la inmensidad de la casa de los ricos, haciendo que los Kim se vieran pequeños y fuera de lugar, o permitiendo mostrar a varios personajes interactuando en diferentes planos de profundidad al mismo tiempo. Sin duda, una clase de simbolismo e ingenio cinematográfico. Puesto
Puesto 32. Train Dreams, Sueños de Trenes 2025. Dirección de fotografía, Adolfo Veloso. Conocido por su trabajo en Jockey, Veloso fue elogiado por crear una atmósfera inmersiva y de ensueño, utilizando principalmente luz natural y locaciones reales. Es tan así que aproximadamente el 99% de la película se filmó empleando únicamente la luz proveniente de exteriores. Esto para capturar con pureza la historia de Robert Grainer en el noroeste del Pacífico. Un mérito destacado en la labor fotográfica del cineasta brasileño, que le otorgó un merecido lugar en la 98ª entrega de los premios de la Academia. El noroeste del Pacífico está presentado por Veloso como un gigante que empequeñece al protagonista. Esto refuerza el tema del aislamiento y la lucha del hombre frente a la naturaleza. En escenas de interiores o fogatas, recurre a primeros planos cerrados y composiciones descentradas que generan una sensación de introspección y melancolía. A menudo mantiene un enfoque nítido en el entorno para mostrar la textura de la madera, la tierra y el humo, integrando al hombre con su oficio. Al rodar con luz natural, los colores se sienten honestos, predominando los tonos tierra, verdes profundos y grises densos. Hay una dualidad visual constante entre la calidez naranja de las llamas, consecuencia de ser el fuego un elemento central en la novela de Dennis Johnson, y el azul frío de los inviernos y la luz del amanecer. Aunque se rodó en digital, el uso de lentes vintage suavizó los colores, dándole a la imagen una pátina que recuerda las fotografías de principios del siglo XX, sin caer en el sepia artificial. El movimiento de la cámara es orgánico, siguiendo a los personajes como un testigo silencioso y evitando movimientos bruscos o excesivamente coreografiados. Muchas secuencias de contemplación utilizan la cámara fija para permitir que el espectador absorba el ritmo lento de la vida en el bosque, atreviéndose también a imitar los elementos naturales, el viento en los árboles, el fluir del agua, y creando una experiencia inmersiva que hace que la película se sienta más como un recuerdo que como un relato lineal, contribuyendo con su aura arraigadamente espiritual, apoyada en una cinematografía excelente. Puesto 31. Mad Max Fury Road. Mad Max Furia en el Camino 2015. Dirección de fotografía John Seale. Logrando una nominación al Oscar por su uso innovador del color y la iluminación digital saturada, caracterizada por la acción intensa y la centralización de los elementos visuales, el insigne colaborador australiano se mete y con contundencia en este apartado de Fotograma 50, quien puso en pausa su jubilación específicamente para aportar su grano de arena en el proyecto del director George Miller. Fue su primera película rodada íntegramente en formato digital, utilizando cámaras Arri Alexa modificadas para resistir las condiciones extremas en el desierto de Namibia. Implementó una técnica de composición centrada, donde la acción principal siempre ocurre en el medio del encuadre, facilitando la comprensión visual durante el montaje frenético de la película. Y es que en una cinta con cortes extremadamente rápidos, un promedio de 1.8 segundos por plano, el ojo del espectador no tiene que saltar por la pantalla para encontrar la acción. El encuadre de cruz permite que el montaje sea caótico sin que la audiencia pierda el hilo de lo que sucede o se fatigue visualmente. A diferencia del aspecto gris y apagado de muchos mundos post-apocalípticos, se exageraron los tonos arena, naranjas y los cielos azules para crear un contraste dramático y una estética de novela gráfica. Las escenas nocturnas se filmaron a plena luz del día, sobreexponiendo la imagen por dos pasos para luego ser procesadas digitalmente y teñirlas de un azul profundo y metálico. Esto permitió captar detalles en las sombras que serían imposibles de iluminar en un desierto real.
Luego, es importante decir que la velocidad de los fotogramas fue variable. En lugar de usar siempre el estándar 24 fps, Miller alteró la velocidad de reproducción de muchos planos. Si una toma no era lo suficientemente rápida, la aceleraba ligeramente. Si un momento era clave, lo ralentizaba, manipulando el tiempo para enfatizar el impacto de las acrobacias. Finalmente, la cereza en el pastel vino del colorista Eric Whip, quien aplicó máscaras digitales a los ojos de los actores para darles más brillo y contraste, asegurando que la conexión emocional se mantuviera incluso en planos generales de acción. Un festín cinematográfico en toda regla. Puesto 30. Portrait de la jeune fille fou. Retrato de una mujer en llamas, 2019. Dirección de fotografía Claire Maton. Trabajo fundamental para la estética visual de la cinta, definiendo una iluminación y composición aclamadas por la crítica. Y es que la cinematografía es una lección en esta cinta de cómo la técnica puede reflejar el deseo y la observación. La composición suele ser simétrica y pictórica. Muchas escenas están diseñadas siguiendo reglas de la pintura clásica, con personajes posicionados de perfil o 3/4 para enfatizar sus rasgos. Luego está el espacio negativo, utilizándose el vacío de las playas o las paredes desnudas de la mansión para que la tensión entre las dos protagonistas sea lo único que llene la pantalla. Existe un contraste y simbolismo entre el azul y rojo que es persistente en el filme. Vestido azul de Mariam, que representa el mar, la libertad y frialdad, choca visualmente con el vestido verde-rojo de Eloise, que denota pasión contenida y tradición. Los colores no son planos, se siente la textura de las telas y el pigmento de las pinturas, reforzando la idea de que la imagen es algo que se construye. Las escenas nocturnas están iluminadas de forma que parecen brillar desde adentro, emulando los cuadros de Caravaggio o Georges de la Tour, lo que crea un ambiente de secreto y calidez. En exteriores, como en la playa, la luz suele ser difusa o de hora dorada, eliminando sombras duras y dándole a la piel un aspecto vibrante y casi translúcido. Cuando la cámara se mueve, suele ser para seguir el ritmo del deseo. Un ejemplo claro es la escena de la fogata o el plano final, donde el movimiento o la falta de él sostiene una carga emocional altísima sin necesidad de diálogos. Y ello es, en resumidas cuentas, la expresión más pura del tan llamado lenguaje cinematográfico. Puesto 29. The Master, El Maestro 2012. Dirección de fotografía Mikhail Moailay-Mare-Gerd. Habiendo trabajado en la fotografía de otras cintas notables como Jojo Rabbit de 2019 y Tetro de 2009, para esta película su cinematografía se hizo notar por haber sido rodada en formato de celuloide de 65 milímetros, lo que le da una calidad visual excepcional, siendo uno de los pocos dramas modernos de personajes en utilizar este formato. Gracias a la escogencia del mismo, se captura una gama cromática mucho más amplia que el de 35 milímetros. Hay un contraste marcado entre las sombras profundas y las luces intensas, lo que refuerza la inestabilidad psicológica de Freddie Kelly. La cinta utiliza una iluminación naturalista pero muy estilizada. Los colores se mueven entre los azules del mar y los tonos cálidos de la piel. Con respecto a su composición, predominan los primeros planos o close-ups extremos, y es que al rodar en gran formato la profundidad de campo es muy reducida, lo que hace que el fondo se desenfoque suavemente, aislando a los personajes del resto
resto del mundo. Esto genera una sensación de intimidad asfixiante, permitiendo observar cada microgesto facial de Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman. A diferencia de otras películas de Paul Thomas Anderson como Boogie Nights, aquí la cámara es más serena y contenida. Los movimientos son lentos y deliberados, utilizando traveling suaves para seguir a los personajes. No busca el espectáculo técnico, sino una observación casi clínica y voyerista de la dinámica de poder entre el maestro y su pupilo, resultando en un estudio fascinante de precisión y textura. Puesto 28, Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Un Nuevo Universo 2018. Dirección de fotografía Patrick O'Keefe. Abandonando el fotorrealismo de Pixar, la cinta adopta un lenguaje cinematográfico que se siente como un cómic en movimiento. En momentos clave, la pantalla se divide en paneles para mostrar acciones simultáneas o enfatizar detalles, ya que los encuadres están inspirados en la narrativa secuencial de una historieta. Se emplean ángulos picados y contrapicados agresivos para exagerar la verticalidad de Nueva York y la agilidad de los personajes. El uso de onomatopeyas también fue clave, integrando texto gráfico como boom o tweet directamente en el encuadre y fusionando así el diseño gráfico con la cinematografía. El uso de la luz y el color planteó un juego interesante. Las sombras no se logran con degradados suaves, sino con puntos de medio tono o halftone y tramado de líneas o hatching, imitando la impresión de cómics antiguos. En lugar de usar el desenfoque de profundidad tradicional, los objetos fuera de foco presentan un efecto de deface de color, rojo y azul, simulando un error de imprenta que guía el ojo del espectador sin emborronar la imagen. La paleta narrativa comienza con tonos realistas en Brooklyn y se vuelve psicodélico y más llamativo a medida que acepta su rol de héroe el protagonista. A diferencia de la animación 3D estándar, esta película no usa desenfoque de movimiento. Para dar sensación de velocidad, utilizan líneas de acción y marcos de rastro o smear frames típicos de la animación 2D. Miles Morales es animado inicialmente en 12, es decir, 12 fotogramas por segundo, lo que hace que se vea torpe y entrecortado. Peter B. Parker se mueve en unos 24 FPS, viéndose más fluido y experimentado. Al final, Miles también se anima a 24 FPS para representar así su madurez. Para los efectos de inestabilidad interdimensional, utilizan cámaras superpuestas que crean un look fragmentado y cubista. Todo este despliegue técnico y de dirección de arte la convierten en un referente revolucionario del cine reciente que no podía escapar de un spot merecido en este apartado. Puesto 27, Sin City, A Dame to Kill For, Sin City 2, Una Dama Fatal, 2014. Dirección de fotografía Robert Rodríguez. Entrando al top principalmente por lo disruptiva y refrescante que significó la primera entrega, la segunda supuso una extensión en la construcción de dicho universo, filmada totalmente en digital utilizando cámaras Ariel XM en los propios estudios de Rodríguez, Troublemaker Studios en Austin, Texas, manteniendo el estilo visual de alto contraste y croma verde, película que no intenta parecerse a la realidad, sino a las viñetas de Frank Miller. Utiliza ángulos contrapicados y composiciones asimétricas que imitan el dibujo a mano. Elimina cualquier elemento innecesario en el fondo, dejando que el personaje sea el centro absoluto de la narrativa visual.
El uso de la luz es, por otro lado, su elemento más distintivo, llevando el estilo noir al límite, no existiendo una escala de grises suave. Las sombras son negras sólidas y las luces son blancas brillantes, lo que crea una sensación de peligro constante y dureza. Se apoya mucho en el perfilado de la luz ring light para separar a los personajes del fondo monocromático. Los labios rojos de Eva Lord señalando el peligro o deseo, los ojos azules o el cabello de tal o cual personaje. Este contraste hace que el espectador se enfoque exactamente en lo que el director quiere destacar, funcionando como un resaltador visual. Al ser un entorno virtual, la cámara puede realizar movimientos imposibles o transiciones fluidas que conectan una escena con otra como si pasaras la página de una historieta. And last but no less, el slow motion o cámara lenta, que se utiliza en momentos de violencia extrema para que la sangre, que a veces es blanca o de colores brillantes, parezca una salpicadura de tinta sobre el lienzo. Recursos todos que fusionan una grandeza reposada en su traducción del lenguaje del cómic al cine digital. Puesto 26, 1917-2019, dirección de fotografía Roger Deakins, ganando la estatuilla dorada en fotografía en la 92ª entrega de los premios de la Academia. Su trabajo colaborativo con el director Sam Mendes fue fundamental para lograr el efecto de plano secuencia o toma única continua que caracteriza a la cinta. La profundidad de campo fue de gran calidad, consiguiendo que tanto el actor como el entorno, llámese trincheras, barro, explosiones, estuvieran enfocados y creando con ello una sensación de agobio y realismo. Los personajes siempre están en movimiento hacia un objetivo, lo que genera una tensión visual constante hacia el horizonte. Solo rodaban cuando estaba nublado para evitar que las sombras del sol delataran los cortes o cambiaran la estética entre tomas. El momento más icónico es la ciudad de Icust de noche. Deakins utilizó bengalas reales y una estructura de luces en movimiento para crear sombras largas y expresionistas que parecen sacadas de una pesadilla, rompiendo con el realismo del resto del film. Para ello usaron la Arri Alexa Mini LF, una cámara compacta montada en Steadicams, grúas Technocrane y drones. Para pasar de un espacio estrecho, llámese una trinchera, a uno abierto, como pudiera ser un campo, la cámara a veces pasaba de las manos de un operador a un gancho de una grúa en movimiento sin que se notara el corte. El movimiento es extremadamente suave, evitando el estilo de cámara en mano frenético de otras películas de guerra, lo que permite al espectador absorber cada detalle del escenario y logrando con ello una coreografía técnica necesaria para sostener la ilusión de un solo plano secuencia. La carrera regresiva por lo mejor en cinematografía del último quinquenio seguirá en la parte 2 de este episodio. Sin embargo, no nos vamos sin hacer alusión al primer pack de menciones especiales que valen la pena resaltar en esta categoría. Conclave 2024, dirección de fotografía Stéphane Fontaine, enfoque fotográfico enfocado en capturar la solemnidad del Vaticano con una estética que mezcla el realismo documental con la composición pictórica, relación de aspecto panorámica 2:41 para empaquetar los encuadres o aislar a los personajes, traduciendo visualmente la sensación de asfixia y encierro del cónclave, y jugando con una paleta limitada pero poderosa, el rojo intenso de las vestiduras cardenalicias que resaltan contra los fondos de mármol gris, sombras densas y luz natural fría, guiando la atención hacia las interacciones humanas en medio de la opulencia.
Vortex 2021, dirección de fotografía Benoit Duvy. A diferencia de otros usos estilísticos, aquí la pantalla dual dividida se emplea para mostrar la desconexión emocional y física de la pareja protagonista, mientras comparten el mismo espacio. Para lograr el efecto, se utilizaron dos cámaras al mismo tiempo, una siguiendo a cada personaje en un set extremadamente estrecho, optando por una paleta de colores deslavada y una iluminación más sobria para reflejar la decadencia de la vejez y la demencia. La distancia más larga, 2013, dirección de fotografía Gabriel Guerra Antequera, cinematografía que resalta la inmensidad y belleza natural de los paisajes del estado Bolívar, incluyendo el Monte Roraima, convirtiendo al entorno en otra entidad viva en la historia. Logró diferenciar visualmente el caos y la violencia de Caracas frente a la paz y espiritualidad de la sabana venezolana, y siendo un éxito de crítica que le valió premios como el Glover Rocha en el Festival de Montreal y representación también en los premios Goya. At Eternity's Gate, a las puertas de la eternidad, 2018, dirección de fotografía Benoit Lomb. Registrando de manera íntima y subjetiva los últimos años de Vincent Van Gogh, empleó filtros amarillos y capturó tonos vibrantes de la naturaleza para reflejar la visión sensorial del artista. La fotografía incluye planos detalle y encuadres cercanos que obligan al espectador a mirar directamente a los ojos de los personajes, creando una conexión emocional profunda, además de espectacularidad de paisajes. Nomadland 2020, dirección de fotografía Joshua James Richards. Célebre por el uso casi exclusivo de luz natural, aprovechando especialmente los atardeceres para filmar los paisajes del oeste estadounidense con una estética poética y realista, empleó un equipo ligero, cámaras Arri Alexa Mini y Arri Amira, montado en estabilizadores para seguir de cerca a Fern, encarnada por la actriz Frances McDormand, con movimientos fluidos que dan una sensación de intimidad casi documental. The Girl with the Dragon Tattoo, la chica del dragón tatuado, 2011, dirección de fotografía Jeff Cronenweth, destacando por el uso de cámaras digitales Red One MX y Epic para lograr una imagen fría, nítida y con un alto valor de detalle en condiciones de poca luz. Cronenweth utilizó fuentes de luz motivadas como pantallas de computadoras, flexos de escritorio o la luz que entra por las ventanas para esculpir las texturas de la piel, la nieve y el concreto. Y a diferencia del estilo documental de la versión original sueca, optando por movimientos de cámara extremadamente fluidos y encuadres geométricos precisos. Prisoners, la sospecha, 2013. Dirección de fotografía Roger Deakins. Considerado una clase maestra de naturalismo crudo y tensión visual, aprovechó la lluvia, la nieve y el cielo gris de Pensilvania para sumergir al espectador en una sensación constante de frío y desesperanza. La composición a menudo sitúa a los personajes en espacios cerrados o bajo sombras densas, subrayando el dilema moral y el encierro emocional que viven los padres y el propio detective. Las lentes empleadas resaltaron la nitidez, imprimiendo una imagen limpia que no distrae de las intensas actuaciones. Ida, 2014, dirección de fotografía Mukatsal y Ryszard Lenczewski.
utilizando un blanco y negro de alto contraste para evocar la estética del cine polaco de los años 60 y enfatizar la austeridad de la historia, el filme forja un formato cuadrado o Academy Ratio que ayuda a crear composiciones verticales y una sensación de encierro o espiritualidad, siendo famosa por situar a los personajes en la parte inferior del cuadro con un gran espacio negativo o aire por encima de sus cabezas que sugiere el peso del cielo, la religión o la historia sobre ellos. Him 2025, dirección de fotografía Kira Kelly, cuyo uno de sus factores más innovadores fue el uso de una cámara térmica de grado militar para ciertas secuencias, buscando una perspectiva visualmente perturbadora y única en el género. La producción diseñó una herramienta especial llamada Boomerang Rig que permitía lanzar una cámara a velocidades de entre 65 y 80 kilómetros por hora para replicar fielmente el punto de vista de un balón de fútbol en vuelo, y combinando tomas cinéticas con cámara en mano y planos subjetivos para sumergir al espectador en la intensidad física y psicológica del protagonista. Lion, un camino a casa 2016, dirección de fotografía Craig Fraser, utilizando una iluminación muy naturalista que resalta la belleza de las llanuras secas de la India central, sin perder el tono dramático y humano de la historia, inspirándose como aspecto especial en la perspectiva aérea de Google Earth para realizar tomas panorámicas y cenitales de los paisajes de la India y Tasmania, vinculando visualmente la búsqueda tecnológica del main character con la realidad geográfica y adaptando la cámara para moverse según el estado emocional de Saru, siendo habitual la lente a la altura de los ojos para denotar su desolación y tristeza. Señores, si la revelación de la primera mitad regresiva del top y menciones especiales les ha parecido una digna representación de lo mejor en fotografía de los últimos 15 años de la industria del cine, los invitamos a descubrir los filmes que ocupan los primeros 25 puestos de nuestro ranking en la venidera segunda parte de este episodio, recordándote además lo valioso que es para el crecimiento del canal tu suscripción, like y observaciones en la cajita de comentarios. Abrazos inmensos cineacérrimos y no se olviden que por aquí, por Fotograma 50, en todas sus formas, respiramos cine. Chao.